Hoy vamos a hablar del que desde hace 25 años es el gran género de la animación televisiva americana, la comedia de situación. En realidad deberíamos decir que la sitcom se trata más bien de uno de los grandes géneros de la comedia americana, junto con la comedia de gags y los monólogos. Su fórmula es brillante. Presentan un escenario concreto y unos personajes regulares que conviven entre ellos. Cada historia es autoconclusiva y trata de un dilema ante el que se enfrentan los diferentes personajes. Al tener personalidades diferentes, autoparódicas y muy marcadas, los personajes consiguen tres cosas: crear conflictos a causa del choque de personalidades, mostrar diferentes formas cómicas de enfrentarse a la situación y mostrar un catálogo de personajes donde los espectadores pueden verse reflejados o ver reflejados a sus amigos. Al reutilizar constantemente los mismos escenarios y actores, son producciones en principio baratas, tanto si son de imagen real como animadas, y como empatizan con los espectadores, son muy populares en todas las franjas demográficas. De hecho, es el género más rentable de serie de televisión, por lo que las emisoras lo utilizan como programa embudo. Captan audiencia al comienzo de prime time antes de ofrecer sus producciones caras. Tenemos sitcoms infantiles, estudiantiles, adultas, familiares y undergrounds. Normalmente son costumbristas, pero también pueden tener elementos fantásticos o de ciencia ficción. El concepto de sitcom nació en el mundo de la radio, como variante del vodevil. En la radio, al tener una audiencia regular y mucho más amplia que en el teatro, podían ofrecer situaciones diferentes cada día con los mismos personajes, con lo que episodio a episodio enriquecían sus caracteres y generaban más interés por ellos. De la radio saltaron como las adaptaciones televisivas que conocemos. Pero si hablamos de animación, la sitcom animada bebe de dos fuentes. Las primeras sitcoms televisivas como Honeymooners y las tiras cómicas. Todo el mundo se olvida de las tiras cómicas de situación cuando habla de sitcoms. De hecho, las primeras sitcoms de animación fueron adaptaciones de tiras cómicas: Jerry on the Job, Crazy Cat o The Katzenjammer. Formaban parte de la tendencia de principios del siglo XX de ofrecer cortos animados al final de los noticiarios como sección de humor de un periódico cinematográfico. Pero las adaptaciones de tiras cómicas de principios del siglo XX sufrían un problema de base, y creo que Katzenjammer, la adaptación de tira cómica más popular de aquella época, es el mejor ejemplo para exponer este problema. The Katzenjammer Kids es la tira cómica más longeva de la historia. Se publicó por primera vez en 1897, y aún hoy se dibuja. Y al igual que otras tiras cómicas de situación, destacaba por sus extensos diálogos ingeniosos, el humor verbal y el acento de los personajes. Exactamente lo que se luce mejor en una película de cine mudo. En la animación muda, por no detener la acción constantemente con carteles de diálogo, probaron de usar bocadillos de texto para dotar de voz a los personajes, pero el cine mudo era un medio visual, así que si lucían demasiados bocadillos, entorpecían la narrativa. En cuanto aparecieron animadores especializados en el humor visual, barrieron el género. La sitcom es un género que necesita voz, así que Katzenjammer volvieron cuando hubo ya la animación sonora. Metro-Goldwyn-Mayer rescató a la familia Katzenjammer en 1938, y de la mano de futuros genios de la animación, Bob Allen, Fritz Freleng, William Hanna. Pero en 1938 el público quería ver fantasía, locura y acción, no diálogos elaborados. La sitcom era un género demasiado avanzado para la animación de principios del siglo XX y demasiado tímida para la Edad de Oro. La tercera serie, por eso, ya fue en 1971. Y en esa época sí, era un formato donde podía encajar. Pero la produjo Filmation. Resituémonos. Si bien he reconocido que a principios de los 70 la sitcom era un formato viable, es porque ya se habían producido sitcoms animadas de éxito.
Archies, Sabrina, Groovy Ghoulies, y desde luego Charlie Brown, basados en cómics y tiras cómicas populares. Además, en aquella época ya era popular la sitcom como género televisivo. ¿Recordáis lo que he comentado de las dos fuentes de la sitcom animada? Cuando William Hanna y Joseph Barbera se encontraron ante las puertas cerradas de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer en 1957, pensando cómo montar un nuevo estudio, enseguida vieron que el humor visual se les salía de presupuesto. Así que experimentaron con animaciones basadas en el humor verbal, parecidas a las de United Productions of America, Loopy the Loop para los cortos de cine y Huckleberry Hound para televisión. La primera funcionó mal, la segunda inesperadamente tuvo éxito entre el público adulto. Así que Hanna-Barbera se propusieron trabajar en una sitcom de humor verbal para el público juvenil adulto. En 1960, la sitcom más popular entre el público juvenil adulto era Honeymooners, así que ¿por qué no hacer una versión animada de Honeymooners? Y ya puestos, ¿por qué no mezclarlo con el humor inteligente de alguna serie animada de calidad poco conocida? ¿Qué tal Stone Age, de los hermanos Fleischer? Los preciosos diseños de una familia de cavernícolas americanos, de Ed Benedict, serían perfectos para generar marketing. Los Picapiedra fueron un antes y un después. Hanna-Barbera demostró una gran inteligencia con esta serie, se convirtió instantáneamente en la reina de la animación televisiva y crearon un nuevo lenguaje para la animación adulta. También crearon los Jetsons, el mismo concepto de los Picapiedra, pero en el futuro. Y Espera que llegue papá, una sitcom familiar contemporánea, pero más ácida. Los Picapiedra duraron entre 1960 y 1966, y entre 1970 y 1984, más una versión Tiny. En total fueron 452 episodios, 11 especiales, 6 películas animadas, 2 en imagen real, e innumerables anuncios, crossovers y spin-offs. Fue una franquicia que en cuanto perdió el interés entre el público adulto, la redactaron como serie infantil y la estiraron lo inimaginable, de la manera que solo Hanna-Barbera sabe hacer. Los Jetsons nunca llegaron a tener tanta popularidad como los Picapiedra, y Espera que llegue papá está considerada un tesoro perdido. Mientras quemaban su franquicia reina, Hanna-Barbera prefirió centrarse en géneros menos arriesgados. Y la sitcom familiar acabó quedando como un género maldito en la animación. Pero la sitcom familiar no es el único subgénero de sitcom. La sitcom juvenil gozó de mucho éxito en los 70s, y las adaptaciones de tiras cómicas de situación experimentaron un boom en los 80. Hay gente que señala a Garfield y sus amigos como la mejor serie de animación americana de los 80. También hubo una corta moda de versionar sitcoms de imagen real en animación. Pero en vez de versionarlas como sitcoms, las convertían en series de fantasía. ¿Os imagináis si esta moda no hubiese muerto en los 80? Habríamos tenido series animadas de Salvados por la Campana, Roseanne o El Príncipe de Bel-Air. ¿Se puede saber qué ha pasado con el Mercedes? Verás, tío Phil, me lié con una piba del Schwarzburger. Una cosa llevó a la otra, y mientras nos estábamos pegando el lote, vino el radiocassette parlante del futuro y se lo llevó para vender rifles de asalto en el concierto de Tupac Shakur. ¡Hola, tronco! Era una época en que las productoras de animación televisiva quemaban sus propias fórmulas como si fueran gasolina. Parecía imposible que alguien pudiese crear una nueva fórmula de sitcom, pero entonces Klasky supo, obró el milagro.
Oído cocina. Un menú cuerdas con patatas y Pixar cola gigante. Marchando un menú presto con patatas fresh y guacamole. Pivo, ¿te vienes al asiento de atrás de mi buga? Creo que queda poco o nada más que decir sobre los Simpson. Tienen su propio artículo aquí. Y otro artículo sobre lo que provocaron en la animación televisiva americana aquí. Aunque quizá podamos explicar algún detalle de producción. Producir cada episodio de Los Simpson valía $750.000. Es 5 veces lo que cuesta producir un episodio de anime de calidad, pero entendemos que los guionistas, directores y productores de Gracie Films sacan una buena tajada. De aquí sacaría tajada el estudio de animación Film Roman. Habría que descontar la subcontratación del estudio de intercalado Road Dwarf, que a su vez emplea a su subestudio coreano, que a su vez encarga faena a un estudio de Corea del Norte. El resto corresponde a los gastos de doblaje, $30.000 por episodio para cada uno de los 6 actores principales y $20.000 para el resto. Choca bastante con la premisa de que las sitcoms son modelos de producción baratos, ¿verdad? Pero estos son los presupuestos de los años 90. En 1998, su salario aumentó hasta los $125.000 por episodio. En el 2004, $250.000. Y en el 2008, $400.000. Esto se debe a que Los Simpson es lo que llaman una vaca lechera. Gracias al carisma de sus personajes, tienen un público regular que le es fiel independientemente de su calidad. Esto es una enfermedad de las sitcoms que las hace dependientes de unos actores regulares conscientes de su posición estratégica. Es un caso parecido al de Friends, una sitcom popular que resulta ser la serie más cara de la historia, $10 millones por episodio. Si lo comparamos con la segunda serie más cara, Roma, es evidente en qué se han gastado el presupuesto. Pero volviendo a Los Simpson, el hecho de despreocuparse por su calidad también ha provocado que su audiencia bajase de los 14 millones de espectadores semanales a 6. Y con la crisis económica, el merchandising se ha vuelto menos rentable, por lo que su financiación podría matar a la vaca yonki al menor estornudo. La exagerada rentabilidad de Los Simpson provocó un boom de las sitcoms animadas. Por un lado, animó a la rama que venía de Garfield para que evolucionase en otros modelos de sitcoms infantiles. Ren y Stimpy, Doug, Hey Arnold, Rocket Power, El mundo moderno de Rocco, Bob Esponja, Bread Delivery, Moxie Show, Johnny Bravo, Ed, Ed y Eddie, El Chico Ardilla, Clash of 3000, Historias Corrientes, El asombroso mundo de Gumball, Goof Troop, Quack Pack, La banda del patio, Piperán, The Weekenders, Phineas y Ferb, Fish Hooks y los nuevos Looney Tunes. Y la rama de Los Simpson fue evolucionando a través de sitcoms familiares, el Dr. Katz, The Critic, El Rey de la Colina, La Familia Wood, Padre de Familia, Padre Made in America, The Cleveland Show, Bob's Burger, Family Dog. Además, el tono subido de Ren y Stimpy y la obertura del mercado de las sitcoms para adultos motivó la creación de un subgénero nuevo en la animación, las sitcoms undergrounds. Ren y Stimpy, Beavis and Butthead, Daria, Downtown, Undergrads, Clone Heights, Good Vibes, Slacker Cats, Dan vs, South Park, Futurama, La Casa de los Dibujos, Aqua Teen Hunger Force, Baby Blues, The Oblongs, Napoleon Dynamite, Ugly Americans, Mission Hill, Home Movies, Queer Duck, Metalocalypse o Mr. Pickles. ¿Por qué tuvieron tanto éxito las sitcoms animadas? O sea, es comprensible en su momento el éxito de Los Simpson, Padre de Familia y hasta South Park. Pero, aunque son series planteadas sin final, ¿cómo fue que estas series se fosilizaron en la parrilla televisiva y por qué devoraron la fórmula de la animación para adultos? En las sitcoms familiares e infantiles, la animación tiene una ventaja importante. Comparemos un momento varias temporadas de Los Simpson
con una sitcom de imagen real de la época. ¿Os dais cuenta de un detalle? ¡Los niños no crecen! La estructura de una familia animada se conserva como insectos atrapados en ambas. Pueden seguir inalterada durante décadas. En caso de que los actores de doblaje muriesen de viejos, siempre podrían cambiarlos, aunque esto suponga un riesgo. Y las sitcoms underground son series polémicas que pueden cancelar en cualquier momento. No todas las cadenas se atreven a emitirlas, y si se da el caso, las emiten en horario nocturno, y su audiencia es limitada. Por lo que el formato barato de animación Flash ha sido perfecto. Además, les permite reciclar las series como series de animación online, en caso de perder la distribución por televisión. Casos de sitcoms underground de gran calidad como Futurama, o de éxito desproporcionado como South Park, se deben a la innovación que supusieron. En España también se ha probado de producir sitcoms animadas. Pero el mercado de la televisión española es un yonki terminal de su Star System, por lo que las series de animación para adultos locales, al no mostrar a sus actores famosillos, pueden olvidarse de tener éxito. Solo Roscubat, al estar realizada prácticamente con presupuesto cero, tuvo un relativo éxito. Y en cuanto a México, estrenaron una versión animada del Chavo del Ocho, que ha recibido críticas atroces. Ahora el Chavo sale de la vecindad e incluso viaja hasta Saturno. ¿Y qué hay de las sitcoms en animación japonesa? Pues en el Kodomo la sitcom familiar es uno de los subgéneros más populares, con series como Maruko-chan. Eso es porque la sitcom familiar es muy útil para mostrarle a los niños pequeños situaciones cotidianas como moraleja final. Pero en el shonen hay un efecto rarísimo. ¡Las familias desaparecen! No es coña, en muchos shonens los padres no existen. Los chavales siempre están solos en casa, o si existen apenas tienen un papel figurante que no implica nada en la trama. Es como si los japoneses entendiesen la familia como un impedimento para su reafirmación personal, y por eso las sitcoms juveniles o adultas la eliminan. A veces los personajes tienen una hermanita, pero es un elemento completamente idealizado que cuenta más como un objeto de deseo que como personaje. ¿Esto es legal? No malinterpretemos. Las hermanitas en el anime suelen ser la respuesta a un rol de hermano mayor no asumido por los espectadores que obsesiona a una sociedad patriarcal de hijos únicos. Es un concepto demencial, pero generalmente no es nada erótico. Mis vecinos los Yamada es uno de los pocos ejemplos que conozco de sitcom familiar adulta de anime que elogia a la familia tradicional como forma de vida. Pero solo fue una película de gags que además funcionó mal. Son más frecuentes las sitcoms familiares satíricas. La más conocida es Shin-chan. Aquí quizá ya hablaríamos de sitcoms underground. Al ser la sociedad japonesa, por qué no decirlo, peculiar, esto fomenta que hayan sitcoms undergrounds muy interesantes y hasta psicodélicas, como por ejemplo Ping Pong Club, pero casi todas estas series son tesoros perdidos. Lo que sí que hay a cascoporro son sitcoms estudiantiles, sitcoms juveniles con familiares invisibles, clichés sempieternos, uniformes de instituto y mucha tensión sexual. Por su economía y popularidad, es un subgénero que ha acabado siendo la estrella del shonen y el shoujo. Y todo gracias a nuestras amigas, las moekos. En resumen, ¿creo que la sitcom animada es un género sobreexplotado? Es un género que no corre riesgos y que deja toda la responsabilidad en manos de los guionistas. En cuanto preparan una premisa interesante, su calidad dependerá del carácter de los personajes y el ingenio de las situaciones. Pero al contrario de lo que ocurre en la vida real, los personajes de las sitcoms animadas no envejecen, ni maduran, ni evolucionan, ni cambian de carácter.
ni cambian nada de su vida cotidiana. Cuando lo hacen, pierden su esencia, y aunque cambiasen algo para más interesante, cosa que normalmente no ocurre, se encontrarían ante el terrible efecto de ¡no es lo mismo!, inevitablemente seguido del efecto ¡antes molaba más! Y en el caso de que fosilizasen a los personajes, llega un momento en que ya no tienen nada más que decir. Los personajes han mostrado todas las posibles experiencias en todos los posibles rincones de su ambiente, y pululan de cel en cel como zombies buscando el episodio final de todas sitcoms, el día de la mudanza. Es lo que llamamos el síndrome de Homer Simpson, anteriormente llamado el síndrome de Pedro Picapiedra, que también han contraído South Park, Padre de Familia y Shin-Chan. Y es que el hecho de quemar a los personajes como combustibles fósiles acorta la vida de las series que siguen su estela. Es como el paradigma de la clonación, que al copiar el ADN envejecido de una oveja, daban a luz a otra oveja envejecida. Las sitcoms animadas cada vez envejecen más rápido y duran menos tiempo en antena. Así que al igual que ocurrió con los Picapiedra, llegará un momento en que las fórmulas de sitcoms ya no funcionarán más, y las productoras volverán a valores seguros como las adaptaciones de tiras cómicas populares, hasta que se renueve el medio. ¡Hasta pronto!